Ecuador, hola mundo, un saludo muy especial a todas las personas que están al otro lado de la pantalla. Mi nombre es Jorge Franco y esto es el Desconfinarte número 5 de la segunda temporada de este podcast, donde conversamos, dialogamos y conocemos las experiencias de todos los actores de la industria cultural del país. Y este espacio llega a ustedes gracias al apoyo de Fundación Garza Roja Parque Cultural, Coctelitos, La Culata también, y infograma.net. Y hoy me encuentro con Rafael Plaza, gestor cultural, cinéfilo y muchas cosas más que van a descubrir en este episodio de Desconfinarte. Así que quédense hasta el final. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Gracias a todo el público también y a ti y a todo el espacio por tener esta oportunidad para hablar de esos eventos que se van a dar también. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación. Antes de conversar de todo el cine, no Sí. se queda atrás en el país y específicamente en la ciudad, está súper activo ahora tras la pandemia. Y antes de hablar un poco sobre eso, a más detalle, nos gustaría conocer cómo es que el cine te atrapa, en qué momento de tu vida. Ajá. A ver, ¿cómo diría? Todo empezó con tener una infancia súper audiovisual, vivir en cines. Mi papá era proyeccionista y entonces yo como que vivía en las salas de cine, entonces veía todas esas películas proyectadas. No, estoy mintiendo, no. En realidad Ya era estaba era para darle más muy ficción, idílico. claro, porque es la toma Ajá. 2, entonces... Como el cine, darle la magia del cine No, a esa historia. no, la verdad, muy simple. A través de videos en la casa, como mucho VHS por parte de mi papá, que siempre nos llevaba, y muchas películas noventeras y ochenteras por la época también del VH. Y más que nada a través de la literatura fue como ya ese paso cuando ya uno es grande y empieza a pensar en qué quiere ser, en qué quiere estudiar. Y más o menos a los 14 años, leyendo muchos libros, empecé a pensar en audiovisual, en cómo podría adaptar un cuento a través de escenas o cómo lo filmaría esa acción que se está narrando. Entonces fue más que nada empezar a pensar audiovisualmente, digo yo, como haría un director, si quieres. Y para pensar audiovisualmente, ¿qué referencias tuviste en ese momento? Sí, era más que nada toda esta crianza bastante influida por el cine a través de mi papá, a través de mi abuela, en la que hablábamos mucho de películas y actores y la historia del cine, y eso me gustaba mucho, y entonces yo ya empezaba a reconocer directores o actores, y entonces todo era como una influencia de ese tipo. Yo conocía muy bien lo que eran las películas, o sea, yo ya sabía que me gustaba mucho. No sabía que me iba a gustar querer hacer películas, que es diferente, ¿no? Porque yo digo, a veces mucha gente les puede gustar las películas, pero no necesariamente le gusta el cine, no necesariamente cinéfila, no necesariamente voy a buscar una película de 1920 porque está en un libro y me interesa verla. No todas las personas hacen eso. Y no todas las personas dan el paso a quiero hacer una película que se parezca a esta película que vi o quiero adaptar esta historia que leí. Entonces, son como esos escalones que lo llevan a uno quizás. Pero sí, a través de la literatura para mí llegó y ya finalmente en la universidad fue cuando pude desarrollar todos esos proyectos que siempre me habían interesado, como crear una revista de cine, desarrollar un podcast, poder hacer entrevistas a cineastas, a personas relacionadas con el medio, escribir sobre cine, artículos, hacer proyecciones, crear un cineclub, todo eso. Bastante trabajo, Rafa. Y por lo general hay mucha incertidumbre en el planeta actualmente. Sí. O sea, catástrofes, guerras. Actualmente nosotros estamos por ahí que sí, que no, superando un paro nacional. Y para todas las profesiones hay incertidumbre. Y tampoco me voy a poner con que sí, la incertidumbre, porque si no, no haríamos nada, ¿cierto? No, no voy a hacer esto porque es difícil, es complicado. Pero recuerdo que cuando estaba estudiando periodismo, comunicación, nos decían, ¿saben cuánta gente hay en los medios? Hay mucha.
¿usted para qué está estudiando? ¿Cómo va a ser la diferencia? Y me pasa en cambio con el cine, quizás yo porque lo veo muy de afuera como espectador, de que es como que la gente que estudia cine en Ecuador, en Guayaquil, en un país que como cualquier disciplina independiente trata de sacar o sea, sus productos adelante, Sí. sea música, sea fotografía, en este caso cine, es muy complejo, es muy difícil y es como es la vida de un estudiante de cine en Ecuador y qué tantas oportunidades pues tú le ves en el mercado, si existe mercado, que quizás debe existir, pero ¿cómo es el mercado de...? Son varias preguntas que te hago, pero por ahí van, Sí. como para resolver esa incertidumbre. Ajá. Sinceramente, cuando pienso en eso, creo que no soy la mejor persona para responder eso. Yo no me gano la vida en lo que estudié, a pesar de ser graduado de la Universidad de las Artes. Mis trabajos no han sido necesariamente en el audiovisual, a pesar de que he trabajado en cortos o en películas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ser asistente de edición en la película Lo Invisible de Javier Andrade, pero ya como un trabajo fijo sobre el audiovisual, a veces ni siquiera es como que lo estoy pensando, que eso es lo que necesito, sino más bien, para mí el cine en el oficio es más, como dice Andrés Crespo una vez que hablábamos con él, es como una forma de vida, es como una lucha constante de si quieres hacer cine te vas a buscar la forma de hacerlo, incluso si eso no te da dinero. Entonces, por eso digo que no soy la persona quizás más correcta para hablar sobre eso, porque para mí el cine lo entiendo, el arte en general lo entiendo de otra forma, de la forma, quizás suene incorrecto lo que estoy diciendo, o se malentiende, pero es que sí entiendo al arte y al cine, el cine como parte del arte, como un medio de expresión que no implica necesariamente vivir de ello monetariamente. Es decir, está más allá de lo que uno... Si uno encuentra un trabajo en el que puede expresarse artísticamente y vivir de eso, perfecto. Pero para mí no es necesario desde mi punto de vista. Por eso creo que soy un mal ejemplo para las personas que les interesa vivir del arte, porque a mí no me interesa eso. O sea, bueno, mal ejemplo quizás no es como nos permites como ir tanteando las diversas opiniones que hay acerca de esto y lo que representa para cada uno vivir del arte, ¿cierto? Sí. Porque quizás para uno vivir del arte es como monetizar sus proyectos, quizás tener ganancias económicas de eso y mantenerse. Y para otros, como mencionaba lo que decía Andrés Crespo, es esto, como sacar adelante, sea como sea, muchas veces te irás en contra, o sea, monetariamente, muchas Sí, veces exacto. no tendrás los recursos, pero es como eso, y ahí viene también como esa alma del gestor cultural, ¿no? Que bueno, tú también lo practicas, que es siempre trabajar contracorriente, con o sin apoyo de instituciones públicas y Sí, de privadas, pero a hecho. la final es como darle vida a ese proyecto que uno tiene en mente. Exacto, exacto. Muchas veces, de hecho, nunca he recibido ayuda monetaria, si se quiere, o sea, nunca he recibido recursos de instituciones como el municipio o Nunca te han gobierno. caído por ahí unas ayoritas. No, exacto, ajá. Justamente creo que vamos a hablar un poquito más adelante del festival que estamos desarrollando. Hay como unos auspicios que no son necesariamente económicos, sino de otro tipo, más de espacios y eso. Eso es algo que he trabajado mucho con la Universidad de las Artes. Ellos han puesto recursos económicos para los eventos, pero no... o sea, yo nunca he ganado nada, eso sí es verdad. Claro, pero Y a la para... final es tiempo, es trabajo que estás... Claro, pero eso es Pero ¿cuál es justamente tu de ganancia? lo que, Si de no lo es que estábamos económica, hablando. es Ajá. como para saberlo, no le estoy Sí, criticando, claro. más bien lo admiro mucho, pero para ti, ¿cuál es esa ganancia? O sea, no es monetaria, está bien, ya quedó claro, pero para ti, ¿cuál es la ganancia de hacer todo esto que Sí, estás haciendo? y de hecho me hacen esa pregunta a menudo, porque, por ejemplo, digo, hicimos en el MAC una exposición de películas en 35 milímetros. Se pasaron películas en 35 milímetros que no se pasaban desde hace 4 años. Y eso fue en 2019. Y de hecho desde 2019 no se pasan. Si es que alguien no lo estamos viendo, no se va a hacer.
eso tuvo su costo, tuve que pagarle a un proyeccionista, tuve que pagar el viaje de las películas, del transporte de estas películas en 35, que son como 5 latas por película. Y esa es de mi plata y yo no recibo nada porque la entrada es gratuita y exactamente me hacen esa pregunta. O sea, eres un benefactor del cine, pues también en la ciudad. ¿O Sí, cómo lo ves? yo no prefiero ponerme títulos ni nada, solo hacerlo, porque justamente para mí lo que te decía no es querer vivir del cine, sino para mí en realidad es lo opuesto, es que si no hubiera cine yo siento que no. No se pudiera vivir. Ajá, para mí es así, en realidad, para mí esa es la forma de vida, esa es como que peleo para eso, porque cuando me levanto lo primero que pienso es un ciclo de cine que me gustaría pasar. ¿Sí me explico? Es como, o empiezo a escribir sobre algo que me gustaría filmar. Entonces, eso es lo que me mantiene a mí vivo, eso es lo que me mantiene a mí en actividad. Esa es mi fuerza de vida, si se quiere. Bien, No sé. interesante. Además, creo que es muy loable porque recordaba cuando crecí en Colombia y sí era muy tarde quizás, pero recuerdo que en Caracol, uno de los medios tradicionales del país vecino, había un programa de cine. Ok. Séptimo Arte creo que se llamaba, y siempre había un experto en cine y muchas veces lograban entrevistas muy importantes. Ujú. No necesariamente con el cine tradicional, lo llamo yo, el cine de Hollywood y Ok. todo este tema, sino con directores, actores de películas independientes, y pasaban películas francesas, italianas, latinoamericanas, y creo que es muy importante. Y existían los medios públicos también donde se pasaba. Ujú. Aquí se ha venido haciendo un esfuerzo también por apoyar, o sea, no solamente el cine, sino la música independiente, recordemos Expresarte. Quizás son trabajos o apoyos aislados que no Sí. llegan a consolidarse, pero acciones como la tuya en la ciudad, de otras personas que por ahí también le meten a esto, les apasiona esto, o sea, creo que están preparando el terreno Ujú. para más adelante, para las nuevas generaciones, digámoslo así. Y Ujú. quizás mucho tiempo atrás también hubo gente que se movió, o sea, por darle su tiempo, su vida a que el cine se mueva en la ciudad, pero a la final son trabajos que nos llevan a esto, como que a sembrar Ujú. para cosechar más adelante. Sí, eso que estás diciendo creo que es muy importante en el sentido, a mí me parece muy bonito el hecho de que cuando haces esto, lo haces por ti, lo haces por el público, pero no sabes a quién está llegando. Y he tenido momentos en la sala de cine en que finalmente lo puedo sentir, cuando alguien está llorando con una película y se me acerca y me dice gracias por pasar esa película. Para mí eso es increíble, porque significa que aunque sea llegaste a una persona de una forma especial, que la va a recordar, yo espero, toda su vida. Y para mí también esa fue como la forma en que me crié, en el sentido de que una vez que yo salí del colegio, yo iba al MAC en ese tiempo que no sé si todos recordamos aquí en Guayaquil, se manejaba el 8:30, manejaba el MAC, estuvo un año con la SPOL, luego volvió el 8:30, pero en todo ese tiempo habían muchísimas proyecciones y luego de que pasó lo de la SPOL, todas estas proyecciones eran gratis por decreto gubernamental y entonces uno podía ir a una cartelera 5 veces a la semana a ver películas y era increíble. Era toda una universidad audiovisual gratuita, si se quiere. Ya había Y a disposición cine de todas partes del mundo, exacto, porque recuerdo haber ido a una proyección de, no sé si era semana o mes del cine brasilero. ajá, exacto, sí, Y era eso, o sea, tener la oportunidad y gratuito. exacto. Y esa fue para mí como una escuela, en cierto sentido. O sea, yo iba ahí y estaba aprendiendo cómo de alguna forma se curaba un ciclo, cómo se hacían los foros, porque a veces habían foros, cómo era un manejo de públicos. Y entonces yo estaba de alguna forma receptando todo eso y yo decía, quiero hacer eso. Y finalmente, por suerte también digo, lo pude hacer. Pero entiendo que esa fue como una pequeña escuela. Y una inspiración a la final. Sí, y totalmente yo espero que haya nuevas generaciones que a través de las gestiones que hacemos con varias personas puedan continuar eso. Porque a veces en muchos momentos siento que si yo me detengo, por ejemplo, sé que nadie más está programando en el Mac quizás, o que nadie más estaría haciendo em, estas proyecciones en la Universidad de las Artes. Entonces, sí siento a veces como que
un ¿Acaso a nadie peso, una más le importa? responsabilidad. Sí, exacto, sí. Entonces sí se siente ese vacío y con sus pequeños momentos en que sientes que sí le estás llegando a la gente. Y le llegas a la gente porque en la mayoría de cuando están proyectando alguna película, pues también complementan esto. A veces, me imagino, en todos los casos ustedes se esmeran por tener ahí al director, directora, si es que está vivo, que Ujú, exista ujú. este tipo de Sí, foro, ya sea que esté en otro país y sí. más si es nacional, pues tratan de llevarlo y se ha dado y he visto las salas llenas en su gran parte, pero esto también es como que o sea, es complejo, ¿no? O Ujú, sea, no es, bien, te inspiraste, dice, si alguien lo está haciendo, quizá yo lo podría hacer, pero no es como que sea de la noche a la mañana, también tiene que haber como una responsabilidad en ese tema y una preparación, o sí. más que preparación, una proyección. Entonces hablaste de curaduría, ¿cómo hacen ustedes pues para decidir qué películas van a pasar y lo hacen en base a qué? ¿Creen que va a gustar en la ciudad de Guayaquil? Mm, O lo hacen porque nunca se ha proyectado una película de ujú. esas. O sea, hay muchos factores. Cuéntanos un poco Sí, sobre ello. sí, 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 sí. Claro, esto empezaba en ese tiempo de haber salido del colegio y pensar en, me encantaría pasar esta película que yo vi y que sé que la mayoría no conoce. Estábamos antes de esto conversando, por ejemplo, Donnie Darko. Yo he tenido la oportunidad de pasar Donnie Darko en el MAC y fue una de las mejores experiencias que yo he tenido en el cine pasando una película, porque la gente salió como que si hubiera tenido una experiencia trascendental, era como Es por lo general lo que hipnotizada, pasa, sí. claro, y la gente salía con los pelos erizados y era como una hipnosis así y no sabían cómo reaccionar, era como, solo decían qué increíble estuvo la película. Exacto, eso era para mí, o sea, sabía que ciertas películas deben mostrarse más, porque, por ejemplo, esa película no la ves en televisión nacional jamás. No, Exacto, y entonces... seríamos Francia, no sé, no mentira, tampoco así. y necesitan verse. Ese creo que es la cinefilia y el querer hacer proyecciones de cine. Como que sientes esa necesidad, una responsabilidad de necesito mostrar esta peli para que más gente la vea. No ni siquiera para poder discutir con la gente, pero simplemente como mostrarla más. Necesito que esta obra que me parece importante, la más la gente la vea. Y lo que tú dices de organizar foros, para nosotros es muy importante después de cada función, así no esté el director, conversar con la gente si es que quiere, pero siempre exponer como datos de la película, pero más allá una conversación, reflexiones sobre la película, no desde un punto de vista como súper académico, sino más bien como desde un punto de vista como de un espectador casual, es decir, también recibir eso, como qué nos gusta de la peli, porque eso también es, o sea, eso también nos mueve. Y esto que tú dices de cómo se hacen estas elecciones, muchas veces empieza por esto, o sea, si quisiera hacer un ciclo ahorita, de pronto digo, ¿cómo paso Donnie Darko? Ya sé, puedo hacer un ciclo de universos paralelos, porque en Donnie Darko hay esto de universos tangenciales y todo esto, entonces de pronto lo uno con quizás películas que están relacionadas. Ahorita recomiendo una película increíble que está en cines que se llama Everything Everywhere All at Once. Esta es la de los mundos paralelos, que Sí, todo el mundo habla. exactamente. Es increíble para mí. Tal vez Sí, hasta todos mis ahora. amigos me mandan TikToks de la peli y me dicen, Sí, vamos, deberías, vamos a verla. deberías. Es una obra maestra para mí. Entonces, la mejor película del año hasta ahora. Y si la recomiendas es por algo también. Y creo que véanla en el cine, pero sí, va armándose de esa forma, como que necesitas mostrar una peli, entonces como que le das un giro a eso y alrededor de esa construyes un ciclo. Puede ser algo así, puede ser una palabra, puede ser un sentimiento que lo haces, pero sí. Rafa, eres una persona que por lo general se está moviendo, no solamente te quedas en, que es muy importante, obviamente, todos estos festivales, estos ciclos de cine que has gestado para que se realicen en la ciudad, pero también has tenido la posibilidad, la oportunidad de ser corresponsal de Ujú. prensa Sí, para festivales de cine en otras partes sí, sí, del sí, mundo. sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia y has tenido la posibilidad de conocer cómo o sea, personas de afuera Sí. ven el cine ecuatoriano, la industria acá? Sí, eso es algo, si se quiere, reciente porque empezó en pandemia. En pandemia muchos festivales se transformaron a digitales por las exigencias que eran imposibles
aplacar. Y entonces había la oportunidad de aplicar a prensa online en muchos festivales. Yo había estado acá en festivales como La Orquídea, en el EDOC, como haciendo entrevistas, cubriéndolos de cierta forma, escribiendo artículos sobre ellos. Pero la posibilidad de entrar a Venecia o a Berlín o a Locarno, que son festivales increíbles de categoría A y que son de los más grandes, eso es otro nivel, claro. O sea, tener la oportunidad de mandar tus escritos a Berlín y que te acepten, claro, es un gran orgullo. Y también la posibilidad de hablar directamente con los directores porque te envían screeners para que solo tú veas la peli y puedas hacerle entrevistas a esto y eso se grabe y eso se exponga. Entonces, eso es una de las mejores cosas que siento que he podido hacer en estos tiempos. La verdad, estoy muy orgulloso personalmente de ese trabajo y la visión de poder asistir de esta forma a esos festivales te expande también la forma, no solo como programador de cine, sino como cineasta también y como cinéfilo en general, poder ver la cartelera de un Locarno y tú dices a veces, me gustó la cartelera de ese festival porque tenía películas de todas partes. No sabes lo que es todas partes hasta que vas a un festival como Locarno, donde realmente estás viendo una película de Camerún o Indonesia o Myanmar o algo así, ¿entiendes? Ahí realmente se siente un cine mundial, entonces es de todas Es partes un ahí. mundial de los cines. Claro, exacto, es otro nivel, o sea, ahí sí te das cuenta de que es todo y están recibiendo de todas las voces, que es increíble también, porque también te da como ese incentivo a quizás si yo mando mi trabajo como de Ecuador lo reciban. ¿Cuál crees que es el presente y cuál crees que va a ser el futuro del cine ecuatoriano? Sí, esa pregunta es como, es infinita, ¿no? Nunca hay una respuesta clara, podríamos hablar 8 horas de eso y no terminaría. Y creo que siempre las conversaciones van a ser como inútiles en cierto sentido, porque de pronto ya en 2 años cambia y ya no sirve nada de lo que dijimos. En 2 Um, años o antes pega una película que claro, nadie exacto. pensaba que iba a pegar y, Ajá, y se vuelve un boom y de repente hay un boom ecuatoriano. Y es como, ajá. ajá. O de repente yo digo eso y no pasa nada y estamos 10 años después. Y, Entonces, no lo voy a poner así. ¿Tú sí. cómo ves, o sea, cómo, obviamente que lo ves, que lo Ujú, consumes, pero, ujú. o sea, ¿cuál es tu opinión de la industria de cine local? Um, Para ponerlo, contextualizarlo un poco. yo lo que siento es que se deben de... eh, es, tam- es también una cuestión del público. El público debería ver más cine ecuatoriano y perderle miedo a escucharnos, porque a veces simplemente el hecho de escuchar nuestro propio acento ya como que nos da un poco de rechazo. Esto es ecuatoriano, no lo quiero ver porque el cine ecuatoriano y todos los prejuicios posibles. Ah, y también entender que hay todos los géneros que se dan en el cine ecuatoriano. Si uno investiga lo suficiente, están todos los géneros representados. Hay películas de terror, de misterio, de romance, cosas así. Pero también entender desde el punto de los cineastas, de las personas que están estudiando cine, que también se necesita una diversificación. Está bien contar cierto tipo de historias, pero también intentar hacer otras cosas. Hay géneros que no necesitan demasiado dinero y que para mí podrían ser muy fructíferos acá. Yo qué sé, la sátira política, por ejemplo, no sé si viste Vice, esto es con Christian Bale. Aquí creo que el panorama político, como todos sabemos, en Latinoamérica da para muchas historias y se podría hacer cosas geniales haciendo sátira política solo con diálogo y buenas actuaciones logradas, digamos. Que podemos decir sobre la comedia romántica o la comedia adolescente. Creo que también hay un campo que no se ha explotado ahí y que de alguna forma también es solo a través del diálogo, actuaciones, no se necesitan como un gran presupuesto de hacer una película de época o irse a... Es decir, podríamos hacer una película como El Club de los Cinco. Están todos atrapados, 5 chicos atrapados en un salón de detención. Eso es muy viable. Un buen trabajo de guión podría ser una película así. Y a mí me interesaría mucho ver eso, por ejemplo. Creo que esas ganas de ver más cine e intentar más géneros, eso es lo que necesitamos, diversificarnos. Y que el público también empiece a entender que si existe esa diversificación, si uno busca, y que debería aceptarla más.
Y también perder miedos a esto es el cine que está bien y este es el cine que no quiero hacer, pero se puede hacer todos los cines de una forma en que tú sientes que está bien. Y creo que Everything Everywhere All at Once, justo que hablamos de eso, es un gran ejemplo, porque es como la película más loca y con el humor más crudo y absurdo que existe, pero creo que va a recibir mucha atención en los Oscars, que suelen ser muy específicos a veces con el material que nominan. Creo que va a dar esa apertura, por ejemplo. Esa es una película de humor absurdo que intenta hacer algo más, quizás filosófica, trascendental. Se puede. Bien, me quedé. Nosotros aquí en el espacio tenemos como que siempre cortamos un fragmento como de las frases más inspiradoras Okay. o quizás más sustanciosas de lo que dicen nuestros invitados. Y muchas veces es difícil, es complejo, en este caso pues también, pero creo que ahí Carlitos va a tener una de las partes ya marcadas de esto. Perderle el Sí. miedo a consumir cine local, Sí, y también de parte de los que hacen el cine perderle el miedo a a ir más esa... allá. Sí, yo cuando entré en la universidad sentía que había mucho miedo de cometer errores en el sentido de que si hacía alguien un dolly y se movía un poquito, ya esa toma no sirve. Y si tú analizas y ves el cine, está lleno de Pasa errores. El cine es y lo hace error. como más natural. Totalmente. El arte es error. El arte no es perfección. Nada es perfecto en ese modo de expresión que tiene que ser súper orgánico. Si ves las películas con los comentarios de los directores, ellos te dicen, y aquí se ve en el vidrio el cámara, o sea, la persona del camarógrafo, y aquí estoy yo, y no han notado que yo estoy ahí con el micrófono. Y entonces te das cuenta que hay puros errores. Pero lo más importante es cómo está expresada eso, cómo se filmó, cómo la honestidad con que lo haces, el brío con que lo haces, esa fuerza de que no te importa a los bajos recursos y eso, y lanzarte. Eso para mí es lo más importante. Entonces perder ese miedo también de que si se mueve un poquito la cámara, si se mueve un poco el plano, si hay un destello por ahí que no te gustó, quizá eso es la peli. No sé. Bien, bien. También cuando dijiste perder el miedo, vuelvo y lo cito, me acordé de Carlitos. Ajá. Porque esto también, este espacio, nosotros todos hemos venido como aprendiendo. Ok. O sea, los que conformamos Desconfinarte, Infograma también, y es algo como, ha sido un laboratorio para todos. Entonces, ha existido también ese temor, como equivocarnos, a tener fallas. Obviamente una cosa es equivocarse garrafalmente y todo esto, Claro. pero creo que estas fallitas a veces, o sea, nos hacen lo que somos. Es como Exacto. parte del ADN. No digo que estamos llenos de fallas, sino que es como que eso es Desconfinarte, eso es infograma.net Ujú, y ujú, es eso, pues me ujú. llegó. ¿Dónde quieres llegar? Sí. Hablando de llegar con todo este trabajo que tú haces, todo el tiempo que le das a la ciudad, al país, ¿a dónde quieres llegar? Quizás suene muy egocéntrico esto, pero no quiero que lo veas así, sino que muchas veces uno se plantea, ¿yo hago esto para qué? Ujú. O sea, ¿por qué, por ejemplo, por qué tengo este espacio? No lo hago por verme en la pantalla o porque me escuchen, y Eso no fue lo que es me la dijiste, verdad, ¿sabes? sino No. que es para que las personas tengan, no, las personas tengan Ujú. un espacio y tienen una voz, pero que esa voz pueda ser potenciada en otras plataformas, Ok, ¿cierto? sí. Entonces, ese es como ese quiero que sea mi legado, no que me recuerden a mí, sino que las personas tengan como ese espacio. En tu caso, ¿cuál es? Sí, y no sé, porque como te digo, sí lo hago porque si no, no pudiera seguir. Entonces es para mí esa forma de vida de que necesito hacerlo. Y lo que quisiera que quede quizás es a esas personas que te digo que en ciertas proyecciones han aparecido y me han agradecido por una peli. Para mí eso quizás es lo importante. Esta frase lindísima que dice que la proyección de una película es como un sitio mágico porque 100 personas están viviendo la misma experiencia y la van a recordar a pesar de que no se conocen. Eh, pero hay como un recuerdo colectivo. Todos estuvieron en esa misma noche en esa película y todos la recuerdan de su punto de vista, pero comparten un recuerdo en grupo
a pesar de que nunca se conocieron. El ver una película a veces puede cambiarte tu percepción de cómo pensabas ciertas cosas. ¿Qué me ha pasado con ciertos documentales o con ciertas películas? Cambiar radicalmente tu forma de ver las cosas. Incluso inspirarte a crear algo, inspirarte a ser cineasta, inspirarte a ser artista. Entonces, para mí, quizá esa es la búsqueda, no consciente, pero quizás como la esperanza de que eso es lo que quede, de que de algo haya servido para alguien esa película o esa función o ese evento en general. Si hablamos de cine, no voy a decir ya cine ecuatoriano porque es como que lo pongo muy a lo nacional y quiero ver el cine muy, más global, o sea, el cine como lo mencionaste de Camerún, de Myanmar, de muchas partes del globo, y si hablamos de cine para dummies, como de cómo introducirte porque sí, o sea, creo que la mayoría de gente consume cine de esta forma de cómo lo hace, porque por ahí he conocido a gente también que, no, a mí no me gusta la televisión, no me gusta ver películas, me aburro, pero cómo ir un poquito de lo streaming, de lo tradicional, que entiendo también que bueno, lo streaming se volvió tradicional ahora, qué loco eso, sí, ¿no? Pero dentro del streaming no solamente están las producciones con apoyo, o sea, que tienen un presupuesto full, o sea, sí, casi que limitado, sino que pues también hay streaming de cine independiente. Sí. Tengo entendido que hay usted un streaming de una plataforma de cine ecuatoriano. Sí, dos, ya, de hecho. Entonces, ¿cómo recomiendas tú como esta introducción de pasar que no está mal, ojo, de ver una película de Marvel, cuestiones así, a quizás verte una película independiente latinoamericana o cine de culto? ¿Qué recomendación darías? Sí, a ver, primero algo que dices, que me parece que también hay que hablar sobre eso, es como a veces sí sentía que cuando entré a la universidad los estudiantes sentían una presión de olvidarse del cine comercial por los prejuicios y por todo lo que estaban escuchando. Como que ya casi se satanizaba. Era como, sí, que te guste algo. Ajá, era como, bueno, sí, tengo que aceptar que esa película comercial sí me gustó. Y era como una culpa extraña, porque, ¿por qué? Los gustos culposos. Ajá, pero no es. Primeramente que para mí no existen los gustos culposos. Si te gusta, te gusta. Y no tienes que sentir culpa por eso. No tienes que sentir culpa por muchas cosas, a menos que sea malo realmente. Y que te guste una peli no es malo. ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Entiendes? Simplemente te gusta y si la quieres compartir... Si es una peli, Adrián, si... No, mentiras. Si es una peli, Adrián, bueno... Eso sí sería un gusto culposo. Cambio mi posición. Ni sabe que estamos hablando de eso. Pero ese factor de culpabilidad a mí me molestaba muchísimo. Como si te gusta algo, exprésalo y está bien y pelea por eso. Pero también, por favor, ábrete a las otras posibilidades. Es decir, si te gusta a ti cierto tipo... A mí me encanta, por ejemplo, las películas de X-Men, que también son Marvel Fox, si se quiere. Ajá, y yo no tengo ningún problema, a mí me encanta Star Wars. Entonces, para mí no hay una diferenciación necesariamente de esto sí, esto no. Para mí es todo. Hay películas que obviamente me gustan más que otras. Pero no debería haber esa culpabilidad de que porque me gusta esto, no. Esa separación debería diluirse más. Como cine es cine al final del día. Y son películas, y si te gustan, te gustan. Y si no, ya. Pero sí, es como primero perder eso. Y segundo, creo que tal vez suene mal lo que digo porque es como devolverme a mí como la respuesta, pero ¿cómo introduces a la gente a otro cine? Creo que vengan a las proyecciones de CinemaScape solo una noche, que podemos hacerlo ya sea en el MAC, en el Rectángulo, o en la nueva sala de Manzana 14. El Rectángulo es en la Huartes, para las personas que no saben. Creo que nos esforzamos por pasar películas que la gente generalmente no ve. Si leen una sinopsis que les pueda interesar y llegan a esa proyección, al final va a haber un foro que les haga tal vez entender por qué esa película, si les disgustó, por qué les disgustó, si les encantó, por qué fue eso. Y yo espero que puedan llevarse una visión diferente de no solo del cine en general, sino de que existe otro tipo de expresiones. Es como buscando eso. Busca ver una película diferente.
Como tú decías, a veces me mandan clips y yo busco películas según eso, como esa escena como que me resulta algo, o sea, me conecta a algo o me llama la atención y busco esa peli. Se trata de eso. Albert Einstein decía que él no era necesariamente una persona inteligente, sino que fue curioso. Para mí esa curiosidad es lo que te da el conocimiento, querer aprender más, esa curiosidad. La curiosidad mató al gato, no me interesa. Era para darle la cerecita del pastel a lo que Ok. mencionabas. Ya no se puede mencionar la cerecita del pastel. O sea, dentro del contexto que lo quieres decir y no Claro. deberíamos, no, bueno, no sé dónde esté, pero igual, es, ahí me corchaste con eso. Volvemos, regresamos a lo que estábamos hablando y también estás, dentro de tantos proyectos que estás trabajando, estas cosas que pasan en los podcasts. Por eso me encanta es como este formato, porque cuando es como una entrevista, es como que se edita todo, se corta porque, ay, no quiero salir así, es que me vi gordito, es que ese ángulo, es que dije tal cosa y quiero corregirla. Ajá. Y ahí está, miren, suena el celular, Exacto. o sea, esto es bien orgánico, por eso decía las fallas. Aunque después de esto Exacto. Carlitos me está matando y diciendo, Jorge, no tenías que decir eso. Exacto. El punto, Rafa, es de que se encuentran trabajando o te encuentras trabajando en un nuevo festival, Sí, ¿cierto? exacto. Que justo viene, este programa se graba en Guayaquil, Ecuador, para los que nos ven de afuera, y estamos en junio todavía cuando estamos grabando, pero va a salir la próxima semana, o sea, sale en julio. Exacto. Cuéntanos un poquito sobre ello, de qué va. Sí, y la verdad. Invita a la gente también. Sí. La verdad estoy muy emocionado con eso. Es un festival que en realidad lo vengo trabajando desde 2020 cuando estaba encerrado y justamente estaba teniendo la oportunidad de asistir a estos festivales de forma online y ver todas esas propuestas nuevas y me parecía que había películas de cine que justamente no vemos y me encantaría proyectarlas, pero son muy nuevas y a veces es como complicado pasar películas. No nos gusta pasar películas tan nuevas por también un tema de respetar al cineasta, que es algo que de pronto piensan que no hacemos porque pasamos películas, pero nosotros respetamos mucho el trabajo de los cineastas porque justamente somos eso, somos estudiantes de cine que también aspiramos a hacer eso. Entonces, no pasamos películas nuevas porque hay que darle su espacio en el cine, de que si llegan acá y puedan verse en el cine, nosotros nunca la pasaríamos al mismo tiempo, o sea, para eso nosotros es un anatema, nunca lo haríamos, y siempre respetar también el hecho de que si están por festivales todavía no se pasen, porque justamente están en consideración por premios y todo eso. Entonces, ver estas películas que yo sentía que quería proyectar, pero que eran muy nuevas, decía, ¿cómo puedo hacer algo? Siento que siempre he querido hacer un festival, entonces, ¿cuáles son estas películas que más me impactaron y que me encantaría pasar este año, 2020? Y estaba The Kid Detective, que es una película canadiense que recomiendo mucho, y otra que es Spontaneous. Y entonces, para mí, de pronto nació como, ok, un festival de comedia suena genial. ¿Qué tantos festivales de comedia hay en el mundo? Y te das cuenta cuando investigas que hay varios en Estados Unidos, sobre todo en Chicago o el mismo Los Ángeles, pero en Latinoamérica no existen casi. Hay uno en México y me agrada poder decir que a través de esa investigación me di cuenta que somos el primer festival de cine de comedia de Latinoamérica. O sea, de Sudamérica, si se quiere, porque hay en México. Va a haber uno en Brasil este año, pero va a salir después que nosotros, así que les Ustedes ganamos. se le adelantaron. Exacto, entonces somos el primer festival de cine de comedia de Sudamérica. ¿Cuántas cintas, cuántas películas van a poder? Estamos proyectando 12 películas largometrajes y hay 2 funciones de bloques de cortometrajes. Esto es el GICOF, Guayaquil International Comedy Film Festival. Me dijeron que me pare acá y que los invite directamente, ¿no? Eso era, no tenía que hacer. Eso es en la promo. Ok, esa es en la promo. Aunque ya estaba haciendo promo, está bien. Y esto va a ser del viernes 8 al viernes 15 de julio en 2 sedes, el Max Cine, que para nosotros es nuestra sede principal, amamos el Max Cine, y la nueva sala de Manzana 14, que sé que tú has ido, y está increíble, Sí, es como una sala de cine cuando comercial. Sale el loguito de Manzana 14, así Sí, todo. sí, pero la sala está equipada No, con sí. un sistema de audio 7.1 que casi ninguna sala lo tiene acá, el sistema de video es increíble, es súper nueva, está súper bien equipada. Entonces creo que es la mejor forma de mostrar estas películas en estas 2 sedes. Y aparte que, bueno, también la comedia, ¿no? Que no es como... Sí. O sea, sí está el cine de comedia, que lo encuentras en plataformas, pero como lo mencionabas, es la primera vez que se hace en Sudamérica. Sí. Y no todos los días pues tienes ese lujo de irte a pegar algunas pelis de comedia.
Sí, y lo mejor quizás, totalmente gratis, entrada libre. Hay funciones para toda la familia. Es decir, tenemos esta sección como de películas familiares en que pueden ir niños y disfrutar películas infantiles de comedia, ¿por qué no? Hay películas de terror, de comedia, que quizás son para mayores de 18. Entonces tenemos todo este como abanico de opciones y creo que hemos cuidado muchísimo esta cartelera. Para nosotros lo más importante es la calidad de las proyecciones, no como un festival que simplemente por pasar películas gratis voy a pasar cualquier cosa, sino cuidar mucho la calidad de estas películas. Eh, entonces, hay como un nivel de calidad que creo que está bien analizado y curado, y además la gratuidad. Entonces, creo que eso de la gente debería aprovecharlo. Además que estamos en el centro, tanto el MAC como la Sala de Manzana 14 en 9 de octubre y Panamá, son dos sedes súper céntricas que creo que todo el mundo las conoce y puede tener acceso, y que puede sentirse de alguna forma seguro en esos espacios. Yo espero que venga gente de toda la ciudad. Es una oferta que estamos inaugurando, es nuestra primera edición y van a ver películas de Japón, de Países Bajos, de Islandia, de Francia. Nuestra película de inauguración del viernes 8 en el MAC es una película lindísima que recomiendo mucho. Ya la van a conocer a través de las redes, que es chicos.es en Instagram, y que simplemente puedan venir a reírse junto a nosotros con estas películas, vengan con amigos, vengan con su familia. Es una Vayan con la experiencia de people. diversión, exacto. Uh-huh. Pues gracias Rafa por la invitación, gracias por visitarnos también, por compartir junto a nosotros en este Desconfinarte Gracias a número ti. 5 de la segunda temporada. Sé que se quedan muchas cosas afuera, obviamente a veces estas son las limitaciones, pero también es como una oportunidad de volvernos a reencontrar a futuro. No te voy a Chéverísimo. decir que me recomiendes una peli, creo que eso definitivamente, usted que estudia cine, deme recomendando una película, Claro. deme tomando una foto, deme Uh-huh. grabando el video. No, eso no te voy a decir, pero no sé, alguna banda, canción que hayas tripeado últimamente ahí que lo dejes y te me escapaste, pero ya será, no, o me voy a despedir con esta pregunta. Ok. Ya antes, no sin antes, agradecerle a Garza Roja, a Fundación Garza Roja Parque Cultural, a Coctelitos y a La Culata también por permitirnos tener este Desconfinarte, por permitirnos estar una segunda temporada junto a ustedes. Para finalizar, quizás esta pregunta, bueno, el orden, ¿cómo es ese dicho? El orden no altera el producto, algo así, Uh-huh, ya estoy uh-huh. como El orden de los Chespirito. factores. Exacto. Estamos atravesando todavía un tema coyuntural en el país, así muy, muy complicado, y está este tema del lado político, ¿cierto? Y cuál es como el lado político del artista. Y esta presión también es como, lo viví un poco como la presión que tú mencionas de cuando vas a estudiar cine y consumes cine comercial. Y es como que si no consumes cine independiente, entonces no eres como estudiante de cine, Uh-huh, uh-huh. más o menos así. Y se dio en muchos casos aquí. Muchos artistas, como existe la libertad de expresión, obviamente Sí. dieron su posición a favor y en contra. Uh-huh. Pero hubo artistas que decidieron hacer, o sea, dar un paso al lado, no Uh-huh. entrar en la coyuntura, Uh-huh. que creo que también tienen todo su derecho, pero fueron tildados como fríos, o se les exigió una postura clara Exacto. frente a ese tema. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de esto? Y bueno, ¿tú cómo viviste este tema del paro que me imagino que también les complicó esta planificación del festival que esté Sí, bien? igual espero que no nos complique realmente. Estamos a como 8 días del festival, entonces creo que se va a calmar y vamos a poder tener una buena recepción de público y un buen festival, que eso es lo más importante para nosotros brindarles. Hay algo que a mí también, de cierta forma, me causa rechazo, que es esta exigencia de los fanáticos a ciertos artistas y a veces de los mismos, de otros artistas, colegas, a, a que haya una respuesta, una postura en lo que tú decías. Y para mí está muy relacionado a esta idea que, por ejemplo, tiene Dave Chappelle, que es un conocido comediante, stand-up también. Él dice, dejen de idolatrar a las celebridades. Yo creo que, ¿por qué necesito saber que mi artista favorito tiene una postura sobre algo? No necesito saber eso, desde mi punto de vista. O sea, lo que yo piense, no necesito que él lo piense para poder continuarlo escuchando en su música o viendo en sus películas.
Creo que la gente está confundiendo esa imagen de artista con casi un gurú al que hay que seguir y opinar de la cierta forma, porque si no te dejo de seguir o ya no compro tu música o tus películas o lo que sea. Entonces, creo que esa idea está mal construida o se ha estado desconfigurando justo ahora más con las redes sociales y la gente se siente como mucho más apegada a los artistas porque comparten toda su vida en Instagram o cosas así. No necesariamente solo esa red social, pero sí me explico. Sienten que están más conectados a ellos y sienten que si no piensan igual, entonces dejas de ser mi amigo. Pero no se trata de eso. Yo siento que los artistas realmente, al final del día, si es un artista real, si es un artista genuino, lo que quiere es expresarse. Es decir, si es un chico como Justin Bieber que le gustaba cantar, empezó cantando y de ahí todo ese monstruo que se convirtió todo cobertura de medios y todo, lo lleva, si quieres, a decisiones erróneas y todo. Pero al final del día creo que era un chico, un adolescente que le gustaba cantar, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué le exigimos tanto a estos artistas que si son genuinamente lo que dicen ser, simplemente lo que quieren es expresar su arte? Entonces, ¿por qué tienen que decir qué piensan sobre un tema o presentar una postura política? Si algunos lo quieren hacer está perfecto, pero no puedes exigirle a nadie eso solo porque compra su música. Entonces, para mí, yo siempre estoy como alejado de ese punto de vista de que porque tengo cierto alcance con el público, con los medios, voy a expresarme porque se lo debo a mis seguidores. Yo no creo que se le debe nada necesariamente, y esa es mi postura que, como digo, puede ser muy criticada, pero eso es lo que pienso. Gracias por compartirla. Vamos a hacer el brindis. Ya me tomé el juguito de manzana igual. Usted con agüita. Sí. Gracias por pasar y muchos éxitos en todo lo que estás trabajando, en los proyectos futuros también, y por aquí esperamos verte, o si no desde otro punto, pero siempre en favor del arte. Sí, tengo un segundo, solo claro, para recomendar el festival con todo el grupo de personas que lo estamos haciendo, que puedan ir. Esto es del 8 al 15, lo recuerdo, del 8 al 15 de julio en sus dos sedes, Maxine y Manzana 14. Estén atentos a las redes en Instagram, gicos.es. Y me preguntaste por una banda. La banda que voy a mencionar es Todo el Mar se Parece, que es una propuesta musical ecuatoriana de un amigo. Así que este 15 de julio justamente va a lanzar su nuevo clip y su nuevo tema interior, que lo recomiendo mucho. Todo el mar se parece para las personas. Qué nombre, es súper bonito. Es súper poético, es de hecho de una línea de un poema. Y una película, si quieres que igual te lo diga, vayan a ver Everything Everywhere All at Once a los cines, porque el sonido y la edición es lo máximo en la sala. Gracias, Rafa, por pasar. Muchas bendiciones para ti y gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Recuerden darle like, compartir, dejar su comentario. ¿Están a favor, en contra de lo que dijo Rafa, de lo que dije yo, del programa? Lo pueden dejar, darnos a conocer a qué artista, gestor cultural les gustaría que pase por aquí también, y así nos ayudan a llegar a más personas. Recuerden seguir a Fundación Garza Roja, Coctelitos, La Culata, Garza Roja, Infogramar también en redes sociales, y este programa, bueno, y como todos los pueden encontrar en el YouTube de Infograma como infograma.net. Nos encontramos hasta la próxima. Mi nombre es Jorge Franco. Chao.